Injusticia, temor, pobreza, intolerancia, falta de insumos básicos. Estas son algunas de las cosas que sufría el pueblo guatemalteco antes de la Revolución de Octubre de 1944. Guatemala estaba gobernada y sometida a las diferentes entidades extranjeras, la más conocida, la United Fruit Company, empresa norteamericana que se convirtió en la principal fuerza económica de Guatemala, gracias a grandes concesiones otorgadas por el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Posteriormente a Estrada Cabrera, el presidente interino Carlos Herrera y Luna heredó un desorden fiscal, monetario y bancario. Se opuso a ratificar varios contratos con compañías norteamericanas que había firmado Estrada Cabrera y que Herrera consideraba lesivos para el país. Entre estos se encontraba la venta de la empresa eléctrica que había sido expropiada a los accionistas alemanes después de la Primera Guerra Mundial, el contrato con la International Railways of Central America, IRCA, para poder poner en vigor el contrato ferrocarrilero Méndez-Williamson de 1908, firmado en el periodo del presidente Manuel Estrada Cabrera. El contrato sobre el servicio de luz, calor y fuerza eléctrica con Central America Power Company. El contrato con Washington Series para la instalación de una tranvía eléctrica. El contrato entre el Ministerio de Momento y la compañía All American Cables Incorporated para el establecimiento en la capital de una oficina pública de cablegramas. Herrera fue derrocado en un violento golpe de estado el 5 de diciembre de 1921. El golpe estuvo dirigido por el general José María Orellana, quien había sido jefe del Estado Mayor de Estrada Cabrera y quien ratificó todos los contratos con compañías internacionales. En 1931 Ubico tomó el poder. Eran numerosos los países que se inclinaban por gobiernos autoritarios. De esta manera, una vez en el poder, Ubico Castañeda asumió poderes autoritarios y métodos de espionaje y represión similares a los de Barrios y Estrada Cabrera. Mantuvo una asamblea legislativa obediente a sus mandatos, inteligente, dinámico e temperamental. Se caracterizaba por controlar hasta el más mínimo detalle de la vida de Guatemala. Uno de sus principales objetivos fue el de lograr una reorganización de la administración pública, para lo que nombró a varios allegados suyos, los llamados ubiquistas, en posiciones clave del gobierno. Su gobierno se caracterizó por un esfuerzo por estabilizar las finanzas del Estado, reduciendo el gasto público. Demostró ser un administrador muy capaz al reducir los sueldos de los empleados públicos en un 40% para contrarrestar el déficit del gobierno. Finalmente completó la recentralización del poder al eliminar a los alcaldes popularmente electos por intendentes que eran nombrados por el propio presidente. Ante tantas injusticias por parte del gobierno, en mayo de 1944 se organizó el Partido Social Democrático, que aglutinó a profesionales universitarios y militares, y que se autodefinía como socialista democrático, socialistas depurados y demócratas efectivos. Entre sus miembros estaban el coronel Guillermo Flores Avendaño, quien ocupó varios cargos públicos en los gobiernos de José María Orellana, Lázaro Chacón y Jorge Ubico; el licenciado Carlos Sachirrizón, exministro de Finanzas de José María Orellana; el doctor Julio Bianchi, reconocido médico, exmiembro fundador del Partido Unionista, que derrocó a Manuel Estrada Cabrera en 1920, extrabajador de Guatemala ante los Estados Unidos; Jorge Torriello Garrido, comerciante. El 1 de junio de 1944, el gobierno de Ubico Castañeda incrementó el salario de los empleados públicos en un 15%, pero solo para los que ganaban menos de 15 quetzales mensuales. Esto dejaba fuera a los maestros, quienes comenzaron una serie de protestas pacíficas para ser incluidos en este aumento. Por su parte, los estudiantes universitarios iniciaron marchas pacíficas para exigir la destitución de sus decanos, ya que durante el gobierno del general Ubico, la Universidad Nacional era dependencia del Ministerio de Instrucción Pública y las autoridades eran nombradas directamente por el presidente de la República. Ubico Castañeda accedió a cambiar a los decanos, pero los sustitutos que nombró no fueron del agrado de los estudiantes, quienes redoblaron sus protestas. Debido a esto, se redactó un documento firmado por 311 individuos, principalmente los mismos
jóvenes universitarios que se envió al presidente Ubico Castañeda tras la suspensión de las garantías constitucionales que éste ordenó después de las protestas de los estudiantes universitarios. En él se destaca la petición de renuncia del presidente Ubico. Este memorial se redactó en casa del doctor Julio Bianchi y lo firmaron 311 personas, entre quienes estaban José Asmistia, César Brañas, Eduardo Cáceres Lehoff, Manuel Galich, Flavio Herrera, Julio César Méndez Montenegro, Dr. Carlos Federico Mora y licenciado David Vela. La muerte de la profesora María Chinchilla Recinos durante la manifestación del 25 de junio de 1944 precipitó la renuncia del presidente Jorge Ubico ante las anteriores misivas y el descontento popular generalizado. Ubico Castañeda decidió renunciar el 1 de julio de 1944, donde se dirigió a la población con el siguiente comunicado. El día de hoy presenté a la Honorable Asamblea Legislativa la renuncia del cargo de Presidente de la República. La presenté con el carácter de irrevocable. Volveré así a la vida privada después de consagrar al servicio del país mis energías y experiencia en la vasta labor de dirección de un gobierno de orden y progreso. Me retiro del poder dejando tras de mí una obra realizada, que si no llena ni hubiera llegado nunca a colmar mis aspiraciones de guatemalteco. Es prueba no refutable del amor que como ciudadano profeso a mi patria y del cuidado que le dediqué como gobernante. Jamás mis antecesores tuvieron que hacer frente como yo a una época tan preñada de dificultades y peligros, y me satisface poder asegurar que los que juzguen mi actuación hoy y mañana con espíritu ecuánime y sereno ajustarán su veredicto a la medida de mis pretensiones. Un movimiento que pensaba tomar caracteres de violencia, iniciado y perseguido hasta ahora por una minoría de los habitantes de la capital, me llevó a la decisión de resignar el mando, pues a pesar del pequeño número de quienes se rebelaron como descontentos del régimen gubernativo, es manifiesto en las peticiones que ellos me dirigieron su deseo principal y unánime de que renunciara al ejercicio de la presidencia. Así lo hice enseguida, sin dudas ni vacilaciones, porque en ningún momento del lapso de mi mandato abrigué el propósito de afirmarme en el poder contra la voluntad de mis condicionales. Al cesar en las fatigas y sinsabores del elevado cargo que acepté en cumplimiento de un deber de ciudadano, hago expresa mi gratitud para el pueblo leal que estuvo a mi lado en circunstancias prósperas y adversas, lo mismo que para los funcionarios y empleados que me prestaron meritoria ayuda, y formulo votos muy sinceros por la aventura de mi patria y la armonía entre mis ciudadanos. Muchas gracias. El 4 de julio, los estudiantes universitarios, principalmente de las facultades de Derecho y de Medicina, formaron el Frente Popular Libertador, FPL. La mayoría de estos jóvenes estudiantes eran de clase media y habían incluido algunos de las élites del país. El 18 de julio celebraron su primera Junta General. Se nombró a Manuel Galich, Mario y Julio César Méndez Montenegro, Manuel y Marco Antonio Villamar Contreras como su primera junta directiva. Entre los participantes a esa reunión estuvieron Ricardo Asturias Valenzuela, Alfonso Guauer Páez y José Manuel Fortuny. Como presidente interino del país, Federico Ponce Báides quedó al mando. El pueblo quería que habría un cambio. Sin embargo, Federico Ponce Báides siguió con la misma forma de gobierno de Ubico. Tras la caída del general Ubico, los estudiantes de la escuela normal solicitaron mediante un telegrama al presidente Ponce Báides la desmilitarización del plantel el 15 de julio de 1944, pero no fueron atendidos. De julio a septiembre del mismo año, Ponce comenzó a dictar medidas coercitivas contra la ciudadanía, apoyado por el Partido Liberal Progresista con el objetivo de perpetuarse en el poder.
Varios oficiales de graduación intermedia de alta en el batallón de la Guardia de Honor comenzaron a cambiar impresiones y a proponer soluciones para evitar el establecimiento de una dictadura en el país. Entre los militares estaban Manuel Pérez, el mayor Carlos Aldana Sandoval, el capitán Jacobo Arbenz y Francisco Javier Arana, a quienes se sumó prácticamente toda la oficialidad de aquel cuerpo militar. Algunos se encargaron de mantener contactos con diversos activistas civiles que colaborarían durante la lucha armada. En la madrugada del 1 de octubre de 1944, Alejandro Córdoba, fundador y director del periódico El Imparcial, y el industrial Freddy Koenstberger asistieron a una reunión y a eso de las 3 de la mañana se dirigieron a la villa de Guadalupe, donde vivía Córdoba, cuando establecieron frente al chalet Las Gardenias, en la octava avenida entre segunda y tercera calle de la ciudad de Guatemala. Fueron interceptados por un grupo de hombres armados. Uno de ellos les dijo 2 palabras y Córdoba le respondió: ¿qué quiere, amigo? Entonces le dispararon. En la noche anterior al 20 de octubre de 1944, después de coordinar las unidades que estarían en combate, de comprobar las comunicaciones, adjudicar misiones y objetivos y de establecer un puesto de mando, los mayores decidieron comenzar las operaciones de acuerdo con el plan estratégico establecido. En cuanto a Arbenz, Jorge Toriello y el teniente Enrique de León Aragón estuvieron repartiendo armas a los civiles que las solicitaban para unirse a la lucha. Los primeros civiles que se incorporaron a ella fueron 15 estudiantes universitarios que llegaron a la Guardia de Honor a las 2 de la mañana, a los que se entregaron armas inmediatamente. Otro contingente civil muy valioso fue el constituido por obreros armados acaudillados por el legendario dirigente Silverio Ortiz. En las primeras horas de la mañana del 20 de octubre, el castillo de Matamoros elevó la bandera blanca en señal de redención, y a las 10:30 de la mañana hizo lo mismo el castillo de San José. El 20 de octubre de 1944 selló por primera vez en la historia republicana de Guatemala la unión entre ejército y civiles revolucionarios. Después de la redención de los 2 bastiones militares defensores del gobierno de Federico Ponce, el mandatario y su gabinete levantaron la bandera blanca del cese de hostilidades. Para ello fue necesario que los combatientes revolucionarios llegaran al acuerdo de integrar un mando unificado integrado por Francisco Javier Arana, representando a los jóvenes oficiales de la Guardia de Honor, y Jacobo Arbenz Guzmán y Jorge Toriello Carrillo, en representación de los sectores militares democráticos egresados de la Escuela Politécnica, así como a los estudiantes, obreros y políticos que coadyuvaron a derrocar los gobiernos de Jorge Ubico y Ponce Báidez.